Hola, bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. La semana pasada, un grupo de personas robó 10 millones de euros en un banco italiano usando Kalashnikovs y bombas de humo. Y la semana pasada, también se robaron varios cientos de toneladas de oro de las carteras de inversión usando Kalashnikovs de papel y poniendo cara de circunstancia. Stacey Herbert. Pues sí, Max, en Italia robaron oro y dinero en efectivo, que naturalmente acabó en Suiza, pero en los mercados se insinuó que Ben Bernanke va a terminar con la flexibilización cuantitativa. Y se insinuó también algo sobre Chipre. ¿Y qué fue lo que insinuaron? Esta es una cita del último boletín de noticias de Dennis Gartman. Si obligan a Chipre a vender su oro, entonces Portugal también tendrá que hacerlo. De lo contrario, discriminarán a Chipre injusta y arbitrariamente. Y si obligan a Portugal a vender, ¿cómo puede Italia o Grecia evitar el mismo destino? Se comenta, se insinúa, se rumorea que Ben Bernanke y su equipo pueden acabar con la flexibilización cuantitativa, acabar con el proceso de imprimir dinero para comprar bonos, es decir, dejar de comerse su propio vómito, pero eso es imposible. No hay una estrategia de salida. Ben Bernanke nunca acabará con la flexibilización cuantitativa. Y todo esto acabará en una enorme devaluación monetaria frente al oro. Ya lo sabe todo el mundo que tiene dinero. La gente que tiene más dinero ya lo sabe. Y por eso están comprando muchísimo oro, como si recogieran ese vómito. Para cada vendedor existe un comprador, así que alguien tuvo que comprar a lo grande cuando se produjo esa venta masiva. Y da la impresión de que todos los países europeos van a rendirse. Y se cree que Italia va a entregar sus casi 2.500 toneladas de oro. Y mientras esto sigue pasando, la gente dice, vaya, Chipre va a entregar parte de su oro, valorado en 400 millones de euros, que solo unos días después, el lunes, pasó a valer 330 millones de euros. Por eso tendrán que dar cada vez más, y mientras tanto, el costo del rescate sigue subiendo. Este es un tuit de la CNBC. Steinbrück, el rescate de Chipre acaba de subir otros 6.000 o 7.000 millones. Es interesante que el oro se haya convertido en un factor del rescate, porque a medida que fluctúa el precio del oro, el FMI y el resto de los bancos mundiales cambian sus cálculos para determinar la cantidad de dólares, yenes y euros que necesitan imprimir para poder simular este rescate, que no es otra cosa que una versión moderna de la ocupación, la colonización de Chipre, la colonización de Europa, llevada a cabo por los bancos centrales. Pero el asunto es que el oro se está usando de facto como patrón oro. Ya estamos considerando al oro como patrón. Y lo importante no es el precio diario basado en la manipulación del papel. Lo importante es que ahora los bancos centrales tienen que calcular a diario el precio del oro para calcular la cantidad de dinero que quieren obtener de esos países para imponerles su mandato imperial. Volvemos a lo mismo. De los inversionistas también aprendemos una lección muy valiosa, porque vemos que no les interesa el valor del dólar, ni del yen, ni del euro y el oro. Lo que de verdad quieren son onzas. Quieren acumular onzas y, en el caso de los bancos centrales, quieren acumular toneladas, sin importar si las toneladas de oro chipriota acabarán transfiriéndose a Frankfurt o a Nueva York. La acumulación de tantas toneladas como sean posibles procedentes de Italia o Portugal, porque lo que está pasando es el fin de un imperio y el traspaso de ese poder a otra parte, algunos dicen que a China, pero está claro que hay un traspaso de poder al este y por eso quieren tener la mayor cantidad posible de toneladas de oro, no del valor de ese oro en euros, sino de las toneladas mismas. Eso es, y hay que fijarse en los movimientos. Por un lado están los escarabajos de papel como Joe Weisenthal, de Business Insider, y también está Barry Ritholtz, de Ritholtz.com, que habla del fin del mercado alcista en el oro. Ambos están a un lado de la ecuación. Y esta es la otra parte de la ecuación. 1.000 millones de ciudadanos hindúes que corren en estampida a las joyerías para comprar más onzas de oro. Y yo apuesto mi dinero por esos 1.000 millones de hindúes. Vamos a ver qué otras cosas están pasando mientras explotan las bombas de deuda en los países europeos, Estados Unidos y el resto. Impuestos sobre el patrimonio para pagar los rescates de la Unión Europea. Los hogares ricos podrían tener que pagar un nuevo impuesto sobre la propiedad y otros activos según los planes alemanes para sostener una eurozona que se tambalea. A los asesores ejecutivos de la canciller Angela Merkel, conocidos como los 5 sabios o como los llamamos aquí,
Los 5 tipos listos, se les ha ocurrido un nuevo plan contable y han pensado que como los ricos pueden transferir su dinero donde quieran, han decidido que tienen que ayudar al resto ofreciendo los activos que no pueden moverse como la propiedad. Y eso es algo de lo que ya hablamos aquí, que es el enorme inconveniente que supone tener una propiedad. Porque es una presa fácil, no puedes esconder la mansión que tienes en la Costa Azul, así que ellos les imponen un gravamen. Eso es lo que planean hacer y en vez de gravar el dinero en efectivo, en el futuro los gobiernos de la Unión Europea podrían fijarse en la propiedad y otros activos con menor movilidad. Por ejemplo, en los próximos 10 años los ricos deberían entregar partes de sus activos, según el profesor Boffinger. Y ese profesor es uno de los 5 tipos listos. Me parece que la palabra más relevante es la movilidad. Por eso en Europa se ha disparado la venta de casas rodantes. Y si aparece Merkel, hay que cambiar la casa de sitio, poner el coche en marcha y alejarse. Ahí viene, más rápido, vámonos a Checoslovaquia. También están invadiendo Checoslovaquia. Vayamos a Polonia. No, también han invadido Polonia. Esto suena sospechosamente parecido a algo que pasó hace tiempo. Pero bueno, volviendo al asunto de los activos, como ya hemos dicho, los bienes inmobiliarios ahora son vulnerables, así que la propiedad se ve amenazada por varias partes. La primera es la confiscación, y es interesante ver ahora a Alemania mostrándose muy beligerante con la confiscación del patrimonio por toda la eurozona. Que eso me suena conocido. Algunos analistas dicen que la razón de que ahora presenten esto se debe a España y a los 400.000 británicos que tienen casas en España. Y creen que España, que hay que recordar que ya firmó un enorme rescate para sus bancos, ahora necesitará otro rescate para su gobierno. Y para pagar la deuda de ese rescate, han pensado en gravar con un impuesto a todas esas propiedades, aunque aún no sabemos de cuánto será. Hay que recordar que todas las grandes instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que están orquestando los rescates de esos países, están quebradas. Incluso ellas, en medio del fraude contable, deben pedirse dinero entre sí para dar la sensación de que son solventes, pero de hecho están quebradas. Y por eso se produce esa gigantesca implosión en todo el mundo y en todos los mercados. Mientras tanto, el Producto Bruto Interno Mundial ha vuelto a revisarse a la baja una y otra vez. No hay crecimiento. Cuando se analiza esa venta masiva de oro, hay que preguntarse si de verdad las cosas están mejorando y si no necesitamos el oro mientras Ben Bernanke o el Banco de Japón estén al mando de todo. Ex-asesor Tesoros afirma que la enorme flexibilización cuantitativa será contraproducente. Según Takeshi Fujimaki, ex-asesor del inversionista multimillonario George Soros, la enorme apuesta de estimular la flexibilización cuantitativa propuesta por el Banco de Japón no cambiará la economía y de hecho está enviando al país a la suspensión de pagos. El Banco de Japón ha duplicado la cantidad mensual de su compra de deuda hasta llegar a los 7,5 billones de yenes, unos 76.000 millones de dólares, casi la misma cantidad que la Reserva Federal, pero en una economía mucho más grande. Y lo que dice es que esta emisión de bonos va a provocar hiperinflación porque intentan aumentar su base monetaria a 270 billones de dólares. Bueno, en Japón se puede pedir prestado el dinero a un 0% de interés para especular en el resto de los mercados del mundo, algo a lo que han jugado desde hace 25 o 30 años. Japón ha sido el país donde había que ir para pedir dinero prestado a un 0% para alimentar todas las estafas de arbitraje en las tasas de interés y todos los engaños relacionados con el apalancamiento. Y van a continuar representando ese rol que funciona como un agujero negro para la deuda, que es por donde desaparece la economía mundial, incluido el FMI. Takeshi Fujimaki era asesor de George Soros y básicamente dice que se comportan como kamikazes. Por cierto, el aumento de su base monetaria era de 270 billones de yenes, no de 270 billones de dólares, aunque estoy segurísima de que les encantaría que fueran dólares. Fujimaki ha dicho de Kuroda, el nuevo gobernador del Banco de Japón, el anuncio de la flexibilización cuantitativa de Kuroda refleja un doble suicidio del gobierno. El Banco de Japón tendrá que compartir el destino del país junto con la suspensión de pagos y dice que no habrá salida ante un desplome del mercado en el futuro. La política monetaria japonesa es una nueva forma de suicidio, y al igual que en otras culturas y religiones, cuentan con terroristas suicidas. Ellos creen que esta es una nueva forma de suicidio. La nueva forma de suicidarse en Japón es haciéndose el harakiri monetario. Por eso hacen una manifestación religiosa, porque el suicidio en beneficio de los consumidores estadounidenses se ha convertido en una manifestación religiosa. Pues Fujimaki dijo que el mercado se desplomará porque no se puede tener tanta deuda y seguir siendo solventes.
¿Y cuánta deuda es esa? Los bonos gubernamentales pendientes de pago de Japón, las facturas y los préstamos aumentaron hasta la cifra récord de 997,2 billones de yenes a finales del 2012, prácticamente 1.000 billones de yenes. Sí, 1.000 billones de yenes. Y eso suscribe lo que he dicho. Y es que no hay una estrategia de salida con ninguno de estos programas. Y al final, cuando todo se derrumbe como consecuencia de la guerra de divisas, tendremos que recalibrar nuevamente todas las divisas mundiales con un acuerdo parecido al de Bretton Woods. Y será frente al oro. Así que el oro volverá a ser el punto de referencia frente al resto de las monedas, como ha sido durante miles de años. Los hindúes y los inversionistas astutos lo saben perfectamente. El FMI ha bajado sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial y en el caso de Japón, dicen que han calculado que este año los pasivos del país aumentarán por sexto año consecutivo, un 245%. Y respecto a esto, Fujimaki dijo, puede que las cosas parezcan promisorias porque las acciones suben, pero si tuviéramos en cuenta la hiperinflación, los BGJ podrían sufrir una enorme venta masiva que provocaría la caída del mercado de valores. Los BGJ son los bonos del gobierno japonés y a menudo han sufrido caídas porque tienen mucha volatilidad. Y eso es algo único en el mundo, pero a pesar de todo, hay una venta masiva de oro, de manera que asistimos a las líneas de fricción y el caos de un nuevo régimen monetario. Como ya dije antes, se está transfiriendo el poder de un lado a otro del mundo y esto forma parte de este caos. La semana pasada, el precio del oro en yenes registró su récord en 40 años y mucha gente ni se enteró. Fue allí cuando los bancos centrales quitaron el freno y permitieron que Japón y otros países imprimieran más dinero, 1.000 billones de yenes o billones de dólares y euros, para poder vender esos contratos al descubierto, que básicamente son contratos falsos. Pero esa fue la señal de aviso. Cuando el oro registró un récord histórico en 40 años respecto al yen, fue la señal para atacar al mercado del oro, que cuenta con cientos de miles de billones de dólares en contratos de papel. Y eso significa que la deuda mundial ha aumentado significativamente y que los bancos centrales van a imprimir más dinero y que la estrategia de salida nos queda cada vez más lejos en el tiempo, en el infinito. No hay estrategia de salida. Y lo irónico es que se rumorea que Bernanke acabará con la flexibilización cuantitativa. Bernanke nunca terminará con ella. Es imposible. Tan imposible como que el sol salga por el oeste. No pasará nunca. Y lo dijo solo para manipular los precios. Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Quédense con nosotros. Volvemos con muchísimo más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Ha llegado la hora de hablar con Ed Harrison de CreditWriteDowns.com. Ed, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Encantado, Max. Bien, Ed, usted es el hombre de la macroeconomía de Washington y nos dirigimos a usted para que nos ofrezca una visión macroeconómica. Hace poco tuiteó la siguiente pregunta. ¿Por qué son pobres los alemanes? ¿Son acaso pobres? Y si es así, ¿por qué se da? Háblenos de este asunto. Hay un informe sobre la economía familiar de los países de la zona euro que publicó el Banco Central Europeo de España, Italia, Alemania, etc. Y lo interesante es que el patrimonio medio en España y en Italia era más alto de lo que es en Alemania. Por eso me pregunté por qué los alemanes rescatan a los españoles y a los italianos, cuando de hecho ellos tienen más patrimonio y la razón es la forma en que se distribuye el patrimonio. Hay 4 razones por las que las familias alemanas son relativamente pobres. La primera es que no contabilizan como activo las pensiones públicas, solo tienen fondos de pensiones privados. La segunda es que hay pocos propietarios, solo un 44% de los alemanes poseen casa, mientras que en lugares como Italia o España, esa cifra asciende al 70 u 80%. Además está el asunto de la división entre el este y el oeste. Si comparamos los ingresos per cápita de la Alemania oriental y de la occidental, todavía, 20 años después, sigue existiendo una gran brecha. Y a ello hay que sumar que en Alemania la tasa de fertilidad es bajísima, la más baja del mundo junto a Italia y a Japón. Todo eso nos da una idea de por qué la cantidad de miembros familiares es la menor de la Unión Europea, algo a tener en cuenta cuando se habla de ingresos familiares. Pero lo más importante es Oriente frente a Occidente. Hoy Alemania sigue siendo 2 países distintos porque los ingresos per cápita en la Alemania oriental
son mucho más bajos que en la Alemania occidental. Todos esos factores son los que explican por qué hay menos riqueza familiar en Alemania que la que debería haber, Max. Bien, vi el informe donde se dice que los hogares italianos y españoles ganan más que los alemanes. Y eso ha desencadenado una tormenta en los medios de comunicación. Pero por lo que usted describe, me parece que es una comparación poco apropiada, porque en esos países hay mucho patrimonio relacionado con los bienes inmuebles. Pero ahora el mercado inmobiliario se derrumba y se está acabando además con la cohesión social de esos países y se dispara el desempleo, mientras que en Alemania aumenta la oferta de empleo. Así que a veces las cifras no nos dan una visión aproximada, porque en Alemania existe una gran tasa de empleo y hay programas sociales financiados con el superávit. ¿Es una buena comparación? Porque más bien parece un asunto para exaltar a la gente usando los medios de comunicación. ¿Qué cree usted? Está claro que es una forma de desviar la atención. Y Holanda es un buen ejemplo de lo que dice, porque tiene pocos ingresos familiares, pero, sin embargo, tienen en propiedad más viviendas que los alemanes. Y por eso, en Holanda, hay una enorme deuda hipotecaria, pero es una buena forma de desviar la atención. España y Eslovenia, por ejemplo, son los dos países de la eurozona donde en 2012 más cayó el precio de la vivienda. Por eso, sabemos que la burbuja inmobiliaria se desinfla en España. Déjeme que le interrumpa un momento, porque lo que estamos comentando es muy importante y supone dos situaciones distintas. Hay que preguntarse, ¿qué tipo de políticas se quieren llevar a cabo? ¿Queremos políticas de austeridad o políticas de impresión de dinero, como la keynesiana? La gente del sur, que tiene buenos ingresos por familia, son los que se benefician con la especulación en el mercado inmobiliario, en los negocios inmobiliarios que proceden de todo el dinero que fluye por el sistema. Mientras que en Alemania se practica lo que podríamos llamar austeridad, y hay un enfrentamiento entre el empleo y la especulación. En el caso de Gran Bretaña, la pregunta es si con la llegada del nuevo gobernador del Banco Central, Mark Carney, ¿tomarán el sendero de la austeridad o el sendero de la impresión de dinero? Parece que la pregunta es, ¿quieren empleos y salarios para la población? ¿O quieren especuladores inmobiliarios de mercado y de bonos? Porque no se pueden tener ambas cosas. Y hay que elegir lo que se considere más importante, el empleo o la especulación. ¿Qué piensa de mi análisis? Dos cosas. La primera es que, a pesar de que existen diferencias, estas no son muy significativas. Si pensamos en términos de confiscación, hay mucha gente que habla de ello, pero hay mucho patrimonio en España y en Italia. Pero si hablamos de austeridad, en algún momento los gobiernos deberán considerar si realmente quieren esa riqueza, porque no pueden acceder a ese dinero, porque no hay razones para quebrar cuando existe todo ese patrimonio. Creo que cuando vimos la confiscación o el intento de confiscación en los depósitos asegurados de Chipre, eso demostró lo que pasará en la Unión Europea. Respecto al paradigma de la impresión de dinero o las medidas de austeridad, no creo que se trate de un problema de dinero. Creo que se trata de las políticas monetarias y fiscales del Banco Central, porque se pueden ajustar como se desee, pero no se debe imprimir dinero si se cuenta con algún tipo de programa fiscal o se realiza una reforma estructural. Y se puede decir lo mismo si se hace al contrario. Pero creo que ahora mismo el modelo es que hay que imprimir dinero en países donde se puede, porque tienen un mismo banco central y su gobierno está dispuesto a hacerlo. Por eso, cuando llegue Mark Carney, imprimirá dinero. Ed Harrison, usted es un experto en Alemania. De hecho, usted fue diplomático de Estados Unidos en Alemania. Sé que usted lee la prensa alemana, así que díganos, ¿qué piensa la población alemana sobre lo que pasa en Chipre? ¿Qué información tiene? Estuve en Alemania las 2 semanas anteriores y hablé con miembros de familia, leí la prensa, etc. Y la opinión general fue, para nosotros no ha sido fácil y hace 10 años fuimos el enfermo de Europa. Llevamos a cabo duras reformas y pasamos por muchas dificultades.
Sufrimos nuestra propia burbuja inmobiliaria entre Oriente y Occidente, y lo superamos, porque elegimos la disciplina para acabar con todo y seguir adelante. Y ahora que hay otros países que sufren problemas, necesitan que los rescaten. Y nosotros esperamos que ellos pasen por lo mismo. De manera que si les vamos a prestar dinero, esperamos que tengan que sufrir y que hagan algunos sacrificios. Entonces, la Alemania Occidental, bueno, Alemania considera al euro como una repetición de la asimilación de la Alemania Oriental en su economía. Y eso es algo que se le escapa al resto de Europa, que cree que el deber de Alemania es asimilar al resto de Europa. Y por eso ahora existe un gran antagonismo, porque hay quienes dicen, Alemania, quítense del medio. No queremos que nos incluyan en su economía. Mientras que Alemania dice, bueno, si no lo hacen, cerraremos el grifo del Banco Central Europeo, de la Troika, y morirán de inanición monetaria. ¿No es contradictorio? El nacionalismo refleja esa contradicción, y ya existía ese antagonismo entre Oriente y Occidente, y en cierto modo, todavía existe 20 años después. De manera que esa contradicción siempre existirá, aunque creo firmemente que, en general, los alemanes quieren ser buenos europeos y quieren una Europa cohesionada y formar parte de ella. Pero el problema, en primer lugar, es que el resto de Europa debería hacer las cosas como ellos las hacen. Y el segundo problema es que los alemanes de hoy no son los alemanes de antes. Si pensamos en políticos como Kohl o Schmidt, el resto de los políticos de los 70 y 80 dejaron un legado al mundo. Y fue, por así decirlo, el legado de la culpabilidad. Los políticos que dirigen Alemania hoy no tienen nada que ver con la Alemania de la preguerra o la Alemania nazi. Ya no piensan en ello. Ahora piensan, miren, han pasado 60 o 70 años y estamos en una nueva etapa, con una nueva Europa. Por eso, no hay razón para seguir sintiéndose culpables. Somos el país más grande de la Unión Europea y somos los responsables de tomar las riendas. Antes pensaban, no tenemos la responsabilidad de estar al frente. Somos culpables y necesitamos pasar desapercibidos. Pero ahora Alemania es fuerte porque ha tomado las riendas y ha asumido el papel de líder. Y eso ha cambiado la dinámica por completo. Da la sensación de que está a favor de la disciplina fiscal, a la que asistimos cuando Alemania Occidental asimiló a Alemania Oriental. Pero hace un momento, mientras hablábamos de Washington y otras economías, daba la sensación de que estaba a favor de la impresión de dinero. ¿Significa eso que lo que está bien para unos no está bien para otros? ¿O qué quiere decir? Como ya dije, hay tres caminos distintos: la austeridad, el ámbito fiscal o monetario y la reforma fiscal. Mi opinión respecto al ámbito fiscal, especialmente si se tiene una divisa fiduciaria no convertible, que no es el caso de Europa, pero si lo fuera, no se deberían aplicar políticas procíclicas. No hay razón para fijarse el déficit como objetivo, porque el déficit es el resultado. Donde realmente habría que incidir es en el crecimiento. Y se debería suavizar el ciclo mediante políticas que permitan el máximo empleo posible. Y si se aplican las políticas fiscales adecuadas, el resultado será un déficit más bajo. Déjeme que lo interrumpa. Entiendo lo que dice. Hay tres senderos para lograr las cosas, y cada país necesitará de una prescripción distinta. Pero por desgracia, en esos países existen diferentes grupos de presión y diferentes ideologías, y todos compiten para imponer su ideología y sus políticas, porque todos piensan que cuentan con la mejor política. Y le digo esto porque en el Reino Unido, Margaret Thatcher ha muerto y hubo un funeral y mucha polémica sobre el tema Thatcher. En los años 70, cuando llegó al poder, ella contaba con distintas voces que le decían lo que debía hacer. Y Thatcher tomó una postura firme y entró en acción. Así que me pregunta para usted, como analista a largo plazo de los mercados, los países y sus políticas, y por desgracia solo nos quedan unos segundos, pero sería interesante que me diera su opinión sobre el impacto de la política de Margaret Thatcher.
Respecto a Margaret Thatcher, tengo distintas opiniones. Si analizamos el Reino Unido de hace 30 años, era un país muy socialista porque todo estaba nacionalizado. Y uno de los aspectos positivos es que privatizó parte del país. Pero si analizamos la financiarización del Reino Unido, el gigantesco porcentaje del Producto Interno Bruto que representa el sector bancario es también un legado de Margaret Thatcher. Y creo que es un legado muy negativo. Bien, nos quedamos sin tiempo, así que tendremos que dejarlo para otro día. Ed Harrison, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, nos quedamos sin tiempo en esta edición de Kaiser Report. Quiero agradecer a mi copresentadora, la fantástica y talentosa Stacey Herbert, y a mi invitado, Ed Harrison. Si desean enviarnos un email, hágalo por favor a kaiserreport@rttv.ru. ¿Listos para la verdad? Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.